Alfonso, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Estás listo para filosofar un ratito? Listo. Para la gente que no te conoce, o la verdad también para los que sí te conocen, porque seguramente tienen una idea de ti cada quien, ¿quién es Alfonso? Me podría describir muy sencillamente con 3 palabras que creo que pueden ser, en resumen, escritor. Es una de mis pasiones, escribir. La segunda es emprendedor. Tengo mi propia empresa de suplementos y diferentes proyectos también creativos y también de negocios. Y en tercer lugar, algo que mezcla ambas cosas, que es storyteller. Me gusta contar historias en las 2 diferentes maneras que te comenté antes. Wow. Y hablando de esos proyectos creativos, el primer libro que escribiste, porque sé que viene otro, Imposible hasta que se hace. ¿Por qué imposible hasta que se hace? Y a lo mejor ahorita indagamos un poquito en esa parte. ¿Es imposible, no es imposible? ¿Y por qué nos ponemos esa palabra? Ok. Es el primer título de mi primer libro. Está basado en la frase de Nelson Mandela que es todo parece imposible hasta que se hace, que prácticamente es todo lo que ha estado pasando desde que me di cuenta que yo podía hacer mis propias cosas, desde que me di cuenta que yo podía hacer las cosas que tanto estaba pensando, y se ha visto reflejado en mis proyectos, cuando estaba en la escuela como estudiante, en mis proyectos ahora también ya después de graduado. Y sigo pensando todavía 3 años después que muchas de las cosas que tanto tú como los que nos están viendo y yo pensamos o queremos hacer, o las cosas a las que nos queremos dedicar, se ven muy lejanas o parecen imposibles hasta que te das cuenta que sí se pueden hacer. Y por eso es una de mis frases favoritas, y pues ahí quedó también toda una historia. ¿Cómo te diste cuenta? Me refiero a cómo te diste cuenta que es posible o que era solo que... En primer lugar, yo lo veía cuando empecé a escribir mi libro muy aplicado a qué pasa que cuando yo terminé de escribir mi primer libro estaba terminando también mi carrera. Entonces, para mí los imposibles eran todos esos proyectos que había tenido como estudiante. El imposible también había sido cómo voy a poder estar en una universidad privada que yo me la quería pagar completamente con mis proyectos, con mi trabajo de tiempo completo. Y también se veía imposible los viajes al extranjero, que tuve la oportunidad de irme también siendo estudiante, que fue también como la manera de ver cómo ahorras, ver a qué lugares te vas a ir, qué lugares te alcanzan las experiencias. Todo eso para mí era totalmente imposible, y al final pues se me fue como quedando la espinita, porque a mí siempre me ha encantado también leer. Yo empecé leyendo con Harry Potter y desde ahí yo supe que quería escribir mi propio libro. Y cada año, desde que tenía 10, 11 años, siempre volví a intentar y no me gustaba la idea, volví a empezar, no me gustaba. La idea de escribir un libro. Ajá. O sea, empezaba a escribir mi libro y no me gustaba, y cada año siempre era como el constante proyecto que dejaba pendiente en mis propósitos de año nuevo, hasta que también un día me di cuenta que para mí era un súper imposible. Y pues al final, cuando te decides hacer las cosas, todo se ve mucho más claro para que lo puedas cumplir. Entonces, es como todo un mensaje. Hay muchas cosas que a lo mejor ahorita vamos a platicar más a fondo con todo esto que involucra, pero ese es como el mensaje principal. ¿Qué definición tenemos normalmente de imposible? Digo, no te pido que me digas la raza ahorita, pero ¿qué definición tenemos normalmente de imposible y cuál es la definición que tú tienes de imposible? Porque lo que me dices ahorita es una visión, o lo describes como imposible, algo que en realidad no es imposible. Entonces, ese juego de palabras, ¿qué pensamos que es imposible y qué significa imposible para ti o debería de significar? Yo como lo percibo es que cada quien en nuestras propias mentes, todos tenemos como una idea de cosas que queremos hacer. Yo sí soy de la idea de que ya todos traemos como los proyectos adentro, ya todos traemos las ideas, ya hemos pensado qué queremos hacer. Nada más que las dudas empiezan porque no sabemos cómo hacerlo, porque precisamente creemos que es imposible. Y para mí algo imposible es cuando precisamente ves los puntos de esa cosa que quieres hacer, o de eso que quieres lograr, o de lo que quieres llegar, y en lugar de ver los puntos unidos con un camino, los ves todos separados. Esa es como mi definición de imposible. Ok, y es distinto a lo que normalmente pensamos de imposible, sí, me parece. O sea, porque usamos la palabra imposible para definir exactamente eso que no se puede. Ajá.
pero Que es la percepción que nos da, porque ves todos los puntos por separado y ves, no se va a poder. exacto. Pero nos hemos dado cuenta en la historia y con lo que tú has hecho y lo que muchas personas han logrado, que imposible no necesariamente significa imposible. A lo mejor sería interesante o importante redefinir primero en nuestra propia cabeza lo que significa imposible. Justo, porque hasta la fecha no, creo que la humanidad no ha hecho, más bien todos los imposibles que la humanidad ha pensado que eran imposibles se han hecho todos. Exacto. Entonces, a lo mejor habrá que inventar una nueva palabra que crea una nueva conexión de redes neuronales en nuestro cerebro con esa definición. Para dar a entender que se puede, pero todavía no sé cómo. Imposible, se puede, pero todavía no sé cómo. Todavía no tengo a lo mejor las herramientas, el Exacto. camino, pero sé que eso se puede conseguir. Pues, sí, sería algo que deberíamos de explicar en la escuela, yo creo. El tema de la educación también creo que es uno que te interesa bastante. A lo mejor ahorita llegamos ahí. Pero en la parte de que dijiste ahorita, todo lo tienes adentro. Eres de la idea que todos tenemos ya eso adentro, lo que nos apasiona, eso adentro que queremos conseguir. Platícame un poquito más de eso. No le tengo como un nombre o una palabra como definida. ¿Cuál te brota la cabeza ahorita? Propósito, pero lo quiero explicar un poquito. Okay. O sea, mi filosofía, que es a la que no le he podido como poner todavía una palabra, es que sí te vas nutriendo, sí vas cambiando, sí vas reinventándote, pero cada vez que sientes que no sabes qué hacer ahora, o que ya terminaste algo y no sabes qué sigue, o que te gradúas y no sabes qué es lo que sigue para tu vida después, ya lo sabes. Solo que no te sientas a escucharlo. No te sientas a anotarlo, ni a hacer journaling o a meditarlo, porque la respuesta ya está ahí. ¿Y por qué no lo hacemos si es algo que... Porque creo que pasar tiempo con nosotros mismos es algo muy poco común. Ya. Creo que lo estás diciendo, ¿cómo encontramos eso que ya está dentro? Porque muchas veces, una de las preguntas que más he tenido, primero lo tuve yo y luego la escuché de muchas personas con ese tema del propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y hoy en día es súper de moda decir, ¿cuál es mi propósito? Güey? Y también nos critican mucho los millennials de, todos quieren su propósito, todos quieren crear impacto, güey, pero ¿cómo lo encuentro? Si es que lo voy a encontrar. Creo que ayudan las herramientas como las que te mencioné ahorita, que es hacer journaling, que es poner por escrito tus pensamientos. Yo sí soy mucho de la idea de que si te pones a pensar qué quieres hacer o qué es lo que tú quieres lograr o cuál es tu siguiente proyecto, no lo vas a encontrar. Porque yo sí tengo la frase muy marcada o el mantra de que en la mente todo se ve mucho más complicado de lo que parece, porque se te ocurre algo y piensas en todo lo que puede salir mal, se te ocurre algo y ves justo todos esos puntos y ves que está muy complicado. O lo típico que alguien te dice algo y sobrepiensas todo lo que trató de decirte. Y así pasa con nuestros pensamientos también, con nuestras intenciones. Y yo, sí, te repito, creo que sí todo lo tenemos adentro y como no nos sentamos a escucharlo en el día a día, ni en la escuela, ni en el trabajo, pues cuesta sacarlo. No es algo que vaya a salir también de la noche a la mañana. Y a mí lo que me gusta mucho es ir haciendo planes de 18 meses, un año y medio, y de volverte a preguntar cada año y medio qué es lo que quieres ahora. Creo que es como un balance entre corto y mediano plazo, pero también sentarte a preguntarte eso no es como ir a tomarte un café y sale. O sea, a mí sí me gusta tener como, yo le llamo una sesión estratégica contigo mismo, que te vas, te desconectas de todo, te preparas tu bebida favorita, tu playlist sin letra para que no te distraiga. A mí me encantan los soundtracks de las películas. Y pasas horas y horas y horas anotando todo lo que se te ocurra que puedas hacer. Aunque lo veas imposible, anotas lo que siempre has querido hacer, lo que se te ocurre, lo que pensaste cuando viste a tal persona hacer tal proyecto. Y no lo vas a hacer todo al mismo tiempo porque no se puede, pero al final vas a tener muchas cosas de las que vas a poder elegir. Una cita contigo mismo, me gusta esa parte porque creo que es algo que hoy todavía cada vez es más común, empieza a ser más normal, pero es todavía una idea que para mucha gente es, estás loco, eso son puras tonterías que te va a servir.
pero esta conversación contigo mismo, si en realidad quieres conseguir algo, entonces necesitas ir a escuchar esa parte de ti que algo te quiere decir, porque estamos todo el día en automático. Sí, y si es programarlo, si es ponerlo en el calendario, si es decir, mañana a las 9 de la mañana me voy a levantar, me voy a cambiar, me voy a bañar, voy a desayunar rico y me voy a ir a tal lugar con mi libreta tantas horas, porque sí son varias horas, a tratar de descubrir ese plan. Invertirte ese tiempo. ¿De dónde lo aprendiste o cómo empezaste a hacer? Una vez lo hice cuando decidí escribir mi primer libro, ahorita te cuento la historia, y me funcionó, y después de que habían pasado los 18 meses lo volví a intentar y me volvió a funcionar. Después se me olvidó y me sentía muy perdido, no sentía que estuviera aprovechando mi creatividad, no sentía que la empresa estuviera dando mi 100 en mi propia empresa. Y me encontré mi carpeta y me había dado cuenta que se me había pasado mis 18 meses. Ahí te diste cuenta que probablemente como estabas en ese momento, sí, venía de la mano con esta herramienta que habías dejado. Sí, justo. O sea, como se me habían acabado mis 18 meses y no había hecho los siguientes, dije, a lo mejor así se sienten muchas personas que no lo han hecho jamás. A lo mejor así se siente mucho. Yo también he experimentado ese sentimiento. A veces hay cosas que se te olvidaron y de repente las vuelves a encontrar y dices, claro, era muy simple, pero ¿por qué lo dejé? Sí. Y sí creo que lo que acabas de decir, que la mayoría de las personas están el 99% del tiempo así. Exacto. En ese caos mental, en ese qué voy a hacer, no sé, y te dejas llevar por el momento, por lo automático, y se te va la vida. Sí, y aquí es bien delicado porque en estos 3 años que he estado en redes sociales y con mi libro, no me gusta tampoco las personas que te dicen, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer tu cita contigo mismo, tienes que meditar, tienes que hacer esto y tienes que ser productivo. Y me di cuenta muchas veces que yo era esa persona la que promovía eso. Te estabas convirtiendo en eso. Y creo que es más de, no se trata de productividad, no se trata de ganar más dinero, no se trata de cuál va a ser tu siguiente negocio, se trata justo de que te des el tiempo para ti y de que veas qué es lo que tú quieres, sin que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer. Exacto, me gusta que nos fuimos por ese tema porque exactamente eso se trata Emergente o así nació Emergente. Es eso que emerge desde adentro, eso que ya está dentro de ti, que como dijiste tú, ya está ahí. O sea, hay que hacer esa cita para... Y no va a pasar a lo mejor en una vez, no vas a ir a una cita, a lo mejor vas a escribir 1000 ideas y listo, y vas a decir, no me funcionó, ya la dejas. Es algo que sigues haciendo y con práctica vas descubriendo eso que ya está ahí, porque digo, seguramente estás consciente de que traemos muchos programas que hemos aprendido de generaciones. Sí. Mencionaste ahorita la parte del plan, y es algo que a veces yo mismo me cuestiono el hecho de querer tener un plan, porque puede generar frustración. Sí. Creo que muchas personas lo han experimentado, yo personalmente, es tener que sentarte a hacer un plan para sabiendo que, bueno, desde mi punto de vista, sabiendo que no va a funcionar como quiero o como creo. Todo va a cambiar y más hoy en día con el mundo que vivimos con tanto caos. Entonces, plan, no plan, ¿por qué sí planear? Yo acabo justo de terminar de escribir mi segundo libro. Hablamos de eso. Y hubo un plan, entonces tengo como más notas que quisiera compartirte con respecto a ese tema. Yo sí tengo la frase... fracasa al planear, planearás fracasar. O sea, si fracasas al planear, estás planeando fracasar. Sí estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces tener un plan puede frustrarte, pero a mí la experiencia ha sido un poquito diferente, porque me voy a regresar a lo que te comentaba ahorita de cuando estaba escribiendo mi primer libro, que intenté por muchos años. Por más de 10 años estuve intentando escribirlo y justo jamás tuve un plan. Yo jamás creí que algo creativo se pudiera planear. Y cuando me di cuenta que fue un julio de 2018, que no se me va a olvidar jamás, que había tenido un fracaso muy grande y que me di cuenta que era el tiempo de escribir mi libro, ahora sí, lo primero que hice fue sentarme a hacer mi plan y dije, ¿para cuándo lo quieres tener terminado? ¿Cuántas palabras quieres que tenga? ¿Cuántos capítulos? ¿De qué se va a tratar cada capítulo? ¿Cuántas palabras son las que tienes que escribir a diario para poder cumplir esa meta?
y cómo tienes que dividir tu calendario. Ok. Antes de que termine, nomás quiero agregar entre paréntesis que también eso ya es una visualización y imaginación donde estás creándolo ya desde antes con ese plan. O sea, ese plan a lo mejor también es visualizarlo, irlo creando desde ahorita. Sí, sí, porque vas precisamente visualizando cómo quieres que quede al final. Sí lo puse por escrito, hice hasta esos cálculos matemáticos, bueno, es muy simple, un cálculo de cuántas palabras diarias. Y si yo no hubiera tenido ese plan, otra vez no hubiera escrito nada. Y te voy a decir por qué. Porque cuando te sientas a escribir por primera vez sin un plan, ves la hoja en blanco, volteas al librero y ves libros que ya están con cientos y cientos de páginas y al menos a mí me frustra, te intimida y me frustra pensar en todo lo que me falta por escribir para acabar. Entonces esa frustración a mí no me da creatividad o no me da ideas y al contrario hace que diga, no, mejor hoy no voy a empezar. Hoy no puedo escribir un libro de 300 páginas. Claro, y escribes a lo mejor una oración y luego dices, no manches. Todo lo que te falta. Todo lo que me falta, entonces ya no continúas. Ajá. Y ya no eres creativo, como acabas de decir. Exacto. En cambio, cuando yo tengo un plan y tengo mi calendario y veo que solamente tengo que escribir 1000 palabras por día, es muy sencillo sentarme en mi computadora o con mis notas o mi libreta y decir y voltear otra vez a ver los libros y ver que tienen 500 hojas o 100,000 palabras o 150,000 palabras y decir, ay, no, hombre, hoy solo tengo que escribir 1000, fácil. Entonces solo avanzas tus 1000 palabras diarias. Es algo que suena bastante sencillo y creo que algo que he vivido, que también estoy escribiendo varias cosas y quiero conectarlo con un libro, pero sí experimento esta intimidación de decir, pues escribí tantito y todo lo que me falta. Claro. Algo que también me pasa y te puedo preguntar es cómo conectar también los puntos, porque sí puedo escribir 1000 palabras por semana o por día, pero a veces está como ese flujo de idea a idea que tiene que tener un libro. Sí. Entonces, ¿cómo conectas los puntos o cómo haces que sí esa creatividad vaya fluida de tal manera que sí está dividido en pedacitos individuales, pero es parte de un todo? Sí. Lo que aprendí escribiendo ya 2 libros, que la verdad la experiencia fue prácticamente muy similar. Sí te puedo decir que en el día a día tienes que escribir tus 1000 palabras o tus 2000 palabras. Es lo que yo también he visto que hacen otros escritores, que también antes de escribir mi libro vi demasiados documentales, leí muchos libros de cómo se escribe un libro, videos, artículos, y veo que todos avanzan muy poquito. Hay diferentes estilos porque si es una novela, muchos escritores hacen como el plan también antes de ponerse a escribir, si es sobre todo de fantasía o de muchos personajes. Sí hay diferentes estilos, pero en mi experiencia es escribir lo que tengas ese día, aunque te brinques temas. Yo no lo hago lineal, yo sí me puedo brincar estoy escribiendo el 2 y si un día se me ocurren temas del capítulo 4, porque ya sé de qué se trata el 4, me paso al 4. Y aunque avance pedacitos, y yo cuando lo termino todo de escribir, lo imprimo todo, me regreso, la verdad sí es un desastre, pero sigue todo el proceso de edición. Y cuando estás en el proceso de edición, es como si arreglaras todo. Ya tienes ahí las ideas escritas, ya sabes qué es lo que querías decir y lo puedes volver a arreglar. Y muchas veces lo tienes que reescribir, la mayoría del libro, pero es muy sencillo porque ya tienes toda la base. Ya, sí, entonces, ya tienes la información, ya fuiste creativo, ya bajaste la información y ahora simplemente es irle dando la forma. Exacto, sí. Y es muy diferente el proceso porque ya prácticamente ya está ahí. Solo es ver cómo conectarlo con lo anterior. Algo que creo que pasa mucho en mi experiencia personal y también lo he visto en otras personas es que quererte meter a ese plan, por así decirlo en este caso, o quererte meter a la idea de cuáles son los capítulos y cómo debe ir, quizá te termina bloqueando la creatividad porque dices, ahora sigue el tema del emprendimiento, pero pues no lo traigo ahorita muy fresco, no fluye la idea. Ajá, y te forzas a querer sacarla. Y yo tuve muchos días así, y es decir, ¿sabes qué? No, o sea, ni siquiera se me ocurre nada. ¿Qué sí se me ocurre? Ok, me voy a escribir eso. O sea, es preguntarte qué quieres hablar hoy. Se me hace interesante ese tema, aplicarlo. Ahorita estamos hablando de libros, pero cómo se también aplica en la vida en que
en hacer lo que te nace. Ujú. No que estés brincando de aquí para allá todos los días hacer algo diferente, pero sí sentir eso que te nace hacer en ese momento y ser verdadero con ello. Claro. Ser verdadero contigo mismo para irte guiando por ahí, no necesariamente forzarte a hacer algo que no necesariamente quieres hacer. Y que ahí yo lo conecto mucho ahora con un aprendizaje muy grande que tuve estos últimos meses, de que las emociones tienen un propósito también. Y que si estás enojado, tienes que enojarte, no guardártelo. Si estás estresado, tienes que sacar el estrés, no sobrepensar qué pudiste haber dicho o lo que dijiste que estuvo mal, sino hacerle caso a todas esas emociones. Y esto lo platicaba con un amigo hace poquito y me decía, pues es que sí, pero ¿qué van a decir si todos los días muestro que estoy enojado? Pues es que ese eres tú, entonces, o sea, ¿por qué estás fingiendo algo? ¿Me Claro, explico? sí. Y ese tema de las emociones se me hace también muy interesante. Tengo un par de capítulos donde hablo bastante de ese tema porque nadie nos enseña eso en la escuela haciendo algo, nadie nos educa en esa parte y es algo Inteligencia emocional. tan fundamental del día a día. ¿Por qué no nos lo enseñan? ¿No? ¿Y qué podemos hacer para trabajar en esa parte de las emociones? Hay mucho material. A mí el primer libro que me ayudó mucho con ese tema fue Los Cuatro Acuerdos, que a lo mejor no es un libro de inteligencia emocional, pero creo que sí es un muy buen primer paso para cualquier persona porque está escrito de manera muy ligera y te enseña cosas como a no tomarte nada personal, que es inteligencia emocional. Te enseña a cumplir tu palabra, a dar tu mejor esfuerzo y son cositas que van aportando y por lo menos a mí se me quedó muchísimo el de no te tomes nada personal. Y 4 conceptos muy básicos y de hecho vienen de cultura antigua mexicana. Tienen raíces de nosotros, pero se nos olvida. Se nos olvidó. Ahorita vamos también al tema de México, cómo quizá se nos olvida en este aspecto lo que somos o podemos ser y lo que estamos viviendo y a dónde podemos llegar. Ahí me llamó la atención algo que también dijiste de la sacudida, bueno, es el lenguaje que yo le pongo, pero como un momento fuerte que tuviste, yo le llamo a veces también wake up call. ¿Qué tan importante crees que fue esa sacudida? Porque dijiste, me pasó eso y fue lo que me orilló a ir a lo del plan, me orilló a ver otras cosas. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué tan necesario o importante es ese tipo de momentos donde parece todo perdido, todo oscuro? Sí. Para mí esa sacudida fue ese julio de 2018 que te comentaba. Yo estaba dedicado a mi escuela, a mis proyectos de emprendimiento, pero también algunas causas que estaba en grupos estudiantiles, etc. Y tenía un plan que según yo era el plan perfecto y yo estaba trabajando con el alcalde de Saltillo en ese entonces, que había sido calificado como uno de los mejores alcaldes del país, muy buenos resultados a nivel nacional, numéricos, reconocimientos, etc. Y decidió lanzarse para el Congreso, cosa que a mí me inspiraba mucho porque estaba en ese entonces con mucha emoción, creyendo que cualquier persona puede cambiar el mundo, que todavía lo creo. Entro a su campaña, cada vez me involucro mucho más y empecé a hacer dinámicas que a mí me parecían bastante interesantes, como poder tener este tipo de pláticas con las personas. Yo quería que él, siendo candidato, pudiera platicar con todas las personas. Con la gente directamente. Con la gente, que viera como los problemas reales. Y empezamos a hacer una dinámica que yo la coordiné, que ¿Lo implementaron? Muy orgulloso de eso, que era un café diario con el alcalde y teníamos un registro en internet que también me acuerdo que ahí como pude lo programé en el que las personas se registraban a diario. Está chingona la idea. Les llegaba su invitación, ahí confirmaban, ya sabíamos de cuántos que confirmaban si iban porque hacíamos ahí los cálculos y entonces cada día tenía un café y era tan inspirador porque yo me sentaba en una mesa de al lado para escuchaba también todas las historias y había maestros, estudiantes, personas de todo tipo llegaban y aparte ni siquiera se conocían entre ellos y todas las historias eran diferentes y escuchar 20 historias diferentes cada día fue muy inspirador. Y así como habíamos hecho esa dinámica, hicimos muchas otras y yo quería asegurarme
de que él fuera el mejor diputado a nivel nacional una vez que llegara al Congreso. Ese era tu plan, ese era mi plan. Lo que querías conseguir. Él no me había invitado a trabajar a su equipo todavía. Pero tú ya te habías invitado sí, a ti. o sea, ya estaba en su equipo muy cercano, la verdad, de campaña. Y yo ya estaba arreglando todo en mi universidad para hacer el cambio de campus a Ciudad de México. Yo ya me veía allá. Si no me invitaba, yo se lo iba a pedir porque yo antes de las elecciones tenía una carpeta llena de propuestas que le iba a decir, este es el plan de tus años como diputado, todas estas ideas, todas Él no lo estas sabía, pero el plan ya estaba listo. Ya estaba listo todo. Y me emociona mucho todo eso todavía y creo que se nota que me encanta ese tema porque en el Congreso se pueden hacer demasiados cambios para todo el país. Y todas las encuestas mostraban que iba a ganar, todos estábamos seguros, yo por eso estaba preparando todo mi plan, todos mis cambios en la universidad. Y el día de las elecciones pierde, que es el día de las elecciones presidenciales también, que pues todo el país quedó en shock. Cuando ganó AMLO. Ajá. Y pues yo también, porque no tenía ningún plan B. Solo tenía mi plan A y lo tenía muy bien desarrollado. En la ¿Cuál crees que es algo bueno? Perdón, interrumpirlo. ¿Crees que es algo bueno o malo tener un plan B o no tener un plan B? A mí yo siempre me voy a ir por la idea de tener solo un plan. Sí, no creo que sea bueno tener un plan B. Porque ya estás planeando para fracasar, como dijiste tú. Sí, a mí no me gusta tener plan B. En ese caso no dependía 100% de mí. Yo no perdí la campaña, la perdió él, pero me afectó todos mis planes. A partir de ahí llegan los resultados en la noche, en el día de las elecciones en la madrugada. No asimilé nada porque esos días terminan a las 3, 4 de la mañana. Yo me tuve que levantar aparte a las 5 o a las 6 porque tenía un viaje familiar al día siguiente. Entonces como que todo iba muy rápido, ni siquiera tuvimos oportunidad de juntarnos a ver qué había pasado. A procesar la información. Ni a procesarlo, ni a ver qué seguía. Estaba muy preocupado por el país, creo que todo el país también estaba muy preocupado. Y me acuerdo que llegué a estas vacaciones y me compré un libro que es muy famoso, que se llama 1984 de George Orwell. Porque aparte en esa época estaban pasando también muchas cosas con las redes sociales, el tema de Rusia, Estados Unidos estaba un poco inestable también en el tema de la seguridad digital, etc. Entonces, leer ese libro en ese momento fue como, le agregó más drama a todo lo que estaba pasando. Y me tomé algunos días que no me había tomado jamás y ahí dije, creo que ya en todo este tiempo, se va a acabar. Creo que ahora que todo parece estar tan mal, es cuando más necesita que todos hagamos algo. Yo había aprendido muchas cosas en ese trabajo, había aprendido muchas cosas en los intercambios que había tenido en Polonia, en el mundo también de los jóvenes haciendo cosas, de cómo Corea también, que pude estudiar ahí un pequeño tiempo, cambiaron de ser una economía de las peores, incluso peores economías más que algunos países de África, y ahora son de las mejores economías. ¿Qué cambió, crees que en cambió? una generación? Cambió la educación y sí se pudo, en una sola generación y con un solo gobierno. Entonces no nos pueden decir que no se puede, porque sí se puede. Y yo tenía ganas de contar todas esas historias y al mismo tiempo fue como, ok, pues no tienes nada que hacer ahora, ya no tienes un plan B, Qué mejor momento. Hay que hacer un plan nuevo. Ya también yo pensé que había estado muchos años haciendo que alguien más destacara, aportando los planes de alguien más, y también dije, creo que ya es momento de empezar a hacer los planes también para mí mismo. Y fue entonces cuando hice mi plan para el libro y mi último semestre, que me dediqué a mi libro, a mi Ceneval, y todo funcionó. ¿Y qué visualizaste en ese momento? Porque seguramente muchas de las cosas que te han sucedido hasta ahorita, en ese momento dijiste, eso lo quiero conseguir, pero a lo mejor en ese momento también visualizaste más allá de lo que has conseguido ahorita. O sea, hay algo todavía más que en ese momento ya podías ver. Sí, no todo lo que me está pasando lo visualicé tal cual, pero no te voy a mentir, sí lo visualicé algunas cosas que al final sí son muy parecidas a lo que había visualizado. También yo me hice mucho la idea de que
dedícate a tu libro, dedícate a tu Ceneval, a tu último semestre, y en diciembre y en enero que ya tengas todo esto resuelto, te vas a sentar ahora sí a pensar qué sigue ahora que ya estés graduado. Entonces acabé mi libro, presenté el examen, llegó enero y ahora sí me puse a ver qué seguía para mí y no me distraje con dudas de qué sigue para mí después, porque ya tenía como ese plan mental de que hasta que acabes esto te vas a preguntar qué sigue. Ya, eso lo platicamos hace poquito, cómo a veces es importante replantear esa visión, ese propósito, eso que querías conseguir, porque las cosas van a cambiar y ya cambiaron mucho. Entonces, si te apegas a decir, mi plan o mi objetivo era este, vas a terminar frustrado y dándote de topes con la pared, porque ya las cosas no son las mismas. Entonces, ¿qué piensas tú de eso y cómo lo implementas en tu vida para irte adaptando, para irte reinventando? Porque Alfonso no es el mismo hace 5 años que hace 3, que ayer quizá. Uh-huh. Todas las circunstancias cambian y mucho del cómo cambia, o sea, cambia el cómo. Pero sí te puedo decir que los planes que sigo teniendo ahorita siguen siendo los mismos que anoté cuando me gradué, que ahí salieron como muchas cosas que quería hacer como en mi vida y ahí siguen todavía. Tengo que seguir escogiendo una por una, poco a poco, pero al final ahí van. Lo que me refiero a lo que sí ha cambiado es como los detalles, las personas con las que llegas a eso, claro. La estrategia, pero creo que sí, a mí sí me sirve tener un plan, no importa que cambie, porque sin un plan, al menos yo sí me siento perdido. Por eso a mí sí me gusta tener un plan, aunque cambie. Es también como lo veo ahora en el mundo de las empresas de Silicon Valley. Llegas con un inversionista y los inversionistas en Silicon Valley ya saben que el plan que tienes no se va a cumplir en el 95%, ni las fechas que traes, ni los números, pero sirve que tengas el plan. Totalmente. O sea, sin plan no vas a llegar a ningún lado. Estoy completamente de acuerdo. O sea, si no tienes un plan de cómo vas a implementar lo que quieres implementar, entonces no hay manera. Y ¿sabes cómo lo aprendí yo? Yo cómo lo aprendí es con un libro que a mí me gustó muchísimo que se llama Creatividad S.A., que habla de cómo en Pixar, que para mí es de las empresas más creativas en todo el mundo, cuentan, porque yo siempre me preguntaba cómo hacen estas historias, cómo te hacen llorar, cómo te mueven, cómo hacen esto. Y me daba demasiada curiosidad. Y ese libro me enseñó a que la creatividad y creo que cualquier proyecto es retrabajo. Y se conecta con lo que te estaba diciendo ahorita del libro, de que primero tienes que sentarte a vomitar o escupir todo lo que traes en la mente, escribirlo, sacarlo. Exprimirlo y lo vas retrabajando. Y ahí platicaban en el libro cómo, por ejemplo, la película de Monsters, Inc., que todos sabemos que es de una escuela, de una empresa en la que asustan a los niños para tener energía y después sale una niña que se llama Boo, etc. La historia que ya todos conocemos. Y me dio mucha curiosidad cómo la primera idea para esa película que le presentaban a todos los ejecutivos en Pixar era simplemente una película que se trataba de un señor de 40 años que empezaba a ver monstruos con su imaginación. Y a mí lo que me voló literalmente la cabeza fue que empezaron a hacer la producción de la película con esa idea. Que parece que está horrible. Y no es nada parecida a la historia que vimos en el cine. Solamente tiene que ver con monstruos, eso es lo único. Exacto. Y lo que me interesó muchísimo fue que empezaron la producción de la película con ese plan, con esa historia. Y cada vez que se juntaban a ver los avances o cada vez que se juntaban a ver como estos dibujos preliminares de las películas, en cada junta iban diciendo, creo que este personaje no conecta, hay que cambiarlo por una mujer. O esta historia no me gusta tanto, ¿cómo ves si lo cambias para esto? Y son años y años de estar cambiando. Imagínate la cantidad de detallitos que cambian hasta que quedó la historia que vimos en el cine. Exacto. Y es todo ese retrabajo. Y creo que ahí, si lo entiendo bien, y creo que aplica mucho en todo en la vida, es sí tener un plan, sí tener un objetivo, lo cual es muy importante, pero es igual de importante, creo, entender
ese complemento del plano, de la misión, es estar abierto al cambio. Porque creo que muchas veces tenemos un plan y nos obsesionamos en quererlo conseguir y muchas veces queremos saber el cómo lo voy a hacer, el cómo tiene que suceder. Pero olvidamos esta parte de adaptarnos, de cambiar, de reinventarnos, de ajustar las cosas, porque queremos que suceda como queremos que suceda. Y ahí creo que entra una de mis frases favoritas, que es: hecho es mejor que perfecto. Porque jamás va a ser. Jamás va a ser perfecto y creo que, digo, eso es lo que personalmente lo veo mucho como que y creo que muchos somos como perfeccionistas. Quieres saber, quieres que esté muy bien hecho, pero pues hecho es mejor que perfecto. Si no, digo, si nunca lo vas a hacer, hay que empezar por algún lado. Y nos quedamos un poco, o más bien en el tema de la sacudida, ¿qué tan importante fue eso en tu vida y qué tan importante crees que eso o necesario es en la vida de los demás? Porque me quedé como que con las ganas de que eso saliera para que también la gente entienda que el concepto ahí está y que va a suceder y a lo mejor va a volver a suceder una sacudida, pero... Claro. Creo que puede haber muchos tipos de sacudidas y es muy personal. Para muchos fue la pandemia, para bien o para mal. Para mí fue ese momento en el que perdimos la elección y no tenía otro plan. Para otras personas puede ser escuchar este podcast. Para otras personas puede ser ver un video en YouTube. Yo en lo personal, cuando era estudiante, no estaba tan inmerso en Internet, entonces no conocía como todo este mundo de los podcasts, no conocía nada de desarrollo personal. Entonces mi sacudida no fue por este tipo de cosas, porque no las conocía y a lo mejor algo muy diferente hubiera pasado si hubiera conocido todo esto antes. Pero al final de cuentas a eso llegué, pero la sacudida de todos va a ser algo diferente. Una plática con uno de sus mejores amigos, una ruptura en alguna relación, una despedida en un trabajo, que eso es muy común. No sé, puede ser tanto que te tome por sorpresa o también un día que escuches una conversación como esta y tú mismo lo decidas. Exactamente. Y va a llegar o llega de lugares muy diferentes para todos. ¿Qué le dirías a una persona que esté en ese tipo de momento de una sacudida de decir, ya no tengo trabajo o me cortamos una relación de muchos años y me siento perdido? O incluso casos muy extremos, pero alguien que se sienta en un momento así oscuro, fuerte, ¿qué le dirías? Digo, no necesariamente es un consejo, pero a lo mejor un par de cosas que digas, por aquí puede ir. A mí lo que me ha servido es que a lo mejor se escucha repetitivo, que es lo que a mí me sirve y suena muy simple, y yo siempre pienso que lo simple es lo que más funciona. Número 1, sentarte otra vez a escribir cómo te sientes. No tienes que ser escritor, no tienes que tener creatividad, no tienes que tener nada, solamente una pluma y una hoja para empezar a anotar la respuesta a la pregunta ¿cómo me siento hoy? Pero escribirlo. Una pregunta que ni siquiera nos sentamos a hacérnosla nosotros mismos. Exacto. Entonces es esa pregunta. Otra pregunta que a mí me encanta mucho es ¿cómo te quieres sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Y empiezas ahí a anotar todo lo que se te ocurra. Y la tercera pregunta es ¿qué puedo hacer para sentirme de esa manera? Y responder eso por escrito va a cambiar mucho las cosas. ¿Qué diferencia tiene que lo hagas mentalmente a que lo hagas escrito? Lo desenredas y le vas dando un hilo, y cuando lo vuelves a leer o lo ves, lo entiendes todo. Claro. Sí, porque la mayoría de las veces queremos hacerlo pensando como que, ¿para qué me voy a sentar a escribirlo? Sí, creemos que es una tontería, creemos que es una pérdida de tiempo, creemos que no va a funcionar. Como dices tú, lo más simple a veces es lo más importante. Hasta que lo haces, te das cuenta que sí funciona. Y lo segundo, que yo estaba muy aferrado a hacer eso todo el tiempo. La última vez ya no me sirvió, entonces yo también ya estoy yendo a terapia y me encanta. Ahí me hago muchas de esas preguntas con la ayuda de un profesional y es una de las mejores cosas que hice este año. Es un tema también muy interesante porque creo que por muchos años traemos mucho la idea todavía muy programada de ir a terapias porque estás loco o porque estás muy mal. Entonces, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que estoy pésimo en mi vida, que estoy loco, que tengo traumas. Sí. Pero todos traemos traumas, todos traemos emociones enredadas. Limitantes, problemas. Y yo me acuerdo perfecto que en la escuela en la que estuvimos, que tú también estabas, al menos mi generación,
veía que alguien iba al psicólogo o que se salía de alguna clase. Y viene el juicio automático. Y todos hacíamos el juicio, porque normalmente también a lo mejor la escuela cometía el error de que siempre eran los más desordenados o algún tipo de personalidad a los que siempre sacaban de clases para ir al psicólogo, cuando creo que todos deberían de ir desde niños para que se nos quite esa idea. Totalmente de acuerdo. Y se me figura algo parecido que con toda esta información y demás. Es como saber que está ahí y saber que no necesitas la sacudida, no necesitas que algo te tumbe y que estés en el peor momento de tu vida para cambiar. Entonces, a lo mejor podemos usar ese tipo de herramientas. A lo mejor un psicólogo, un psiquiatra, no un psiquiatra, no un psicólogo, ir a terapia. Alguien, a lo mejor un coach que te ayude a rebotar las ideas, pero poder hacerlo incluso proactivo. No necesitas llegar a un momento muy fuerte para hacerlo. Esta última vez que fui realmente fue porque fui con la pregunta o con la idea de qué puedo mejorar, qué puedo hacer. Y siempre hay algo para mejorar. Ajá, exacto. Yo iba con esa idea el primer día y el primer día me di cuenta que había muchas cosas también que había detrás y que a lo mejor estaba disfrazando como muchas cosas con quiero mejorar, pero es porque ya había algo que necesitaba hacer algo diferente. Totalmente. Y creo que todos tenemos algo así que no, por más información que tengas, por más que aprendas en temas de desarrollo personal, tenemos un punto ciego que no lo vas a ver hasta que lo rebotas con alguien. De preferencia que sea un experto, pero incluso puede ser un amigo en el cual confías que ha tenido éxito, que tiene un tema bastante sincero, lo que sea, auténtico. Lo puedes incluso con ellos rebotar y darte cuenta de cosas que no te darías cuenta de otra manera. Lo necesitamos rebotar, porque a veces queremos arreglarnos a nosotros mismos y eso a lo mejor nos mete en más problemas. Sí, y en eso hay que tener mucho cuidado, porque algo que me he dado cuenta en redes sociales, leyendo muchos comentarios y sobre todo en algunos videos que hablan de estos temas, es que muchas personas cuentan en los comentarios que se acercaron con uno de sus amigos a contarles un sueño o un plan y los desanimaron. O les contaban algún problema y los hicieron sentir peor. Entonces, ahora que mencionas eso, es bien importante cuidar tus amistades y con quién te rodeas. Yo sí hice una dinámica en la que quería cuidar todo lo que me rodeaba y sí cuido muy constantemente con qué personas hablo, qué música escucho, qué películas veo, qué libros leo y sobre todo en el tema de personas también, no nada más quitar amistades que a lo mejor ya no conectan o que sientes que ya no es como la misma energía, sino también buscar personas que sí. Exacto, es enfocarte porque no tienes que córtalas o ya no es mi amigo. O sea, simplemente tu enfoque va hacia otro lado de tal manera que naturalmente es como redirigir fluye. la energía. Exacto, ¿dónde vas a poner tu enfoque? En las personas o las cosas donde sí quiero estar, donde sí me siento bien. Y lo demás va cayendo en su propio lugar como tenga que caer. Exacto. Creo que esa parte de rebotarlo con las personas puede ser, como dijiste, bastante delicado y por eso rodearte de personas que te hagan sentir bien, que estén donde quisieras estar, se vuelve muy importante. Y todo lo que dijiste de cuidar lo que escucho, cuidar con quién interactúo, cuidar lo que tengo a mi alrededor, todo eso es súper importante porque creo que estás de acuerdo. Te estás programando diario con todo lo que lees, con todo lo que escuchas, con cada conversación que tienes. Entonces, ¿qué información le estás metiendo a tu mente que va a producir esos resultados? Sí. Entonces, ¿qué información le recomendarías a la gente que empiece a tomar en cuenta para programarse de una manera que los lleve a donde sí quieren ir? No daría como recomendaciones como de pregúntale a tal persona o sigue este libro o sigue a tal persona, porque otra vez, todo depende de qué es lo que la persona tenga intenciones. Claro, no hay una receta. No hay una receta, sino es más bien decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué es lo que quiero hacer en el futuro? Y algo para mí bien importante son los ejemplos a seguir. Que ahorita te cuento un poquito de eso. Yo sí tengo muy bien definidos mis ejemplos a seguir y que creo que de ahí se desprende como todo lo demás. Y empezar a decir, ok, entonces, ¿qué de todo esto que es mi vida y todo lo que me rodea tengo que cambiar o a qué le voy a dedicar mi energía y a qué no?
y sí hay que dedicarle tiempo a hacerlo. A mí me gusta mucho que, aunque suene un poco duro, a mí sí me gusta, a lo mejor en redes sociales, silenciar cuentas que ya no quiero ver, silenciar a personas que no quiero ver que están haciendo todo el tiempo. Sí, a veces las dejamos ahí y nos sigue metiendo información que no nos hace sentir bien. Incluso cosas, la verdad, a lo mejor de relaciones de la escuela, de carrera, que ya no, o sea, no quiero como ahorita, en mi caso, como ver quién se está juntando con quién hizo tal fiesta, quién hizo, no sé. Sí. Porque ahorita mi energía no va a eso, no quiero enterarme como de eso, sino empezar a yo darle la atención a lo que yo quiero como construir. Y creo que es como ingeniería, no recuerdo el término, que es como de reversa. Sí, ingeniería inversa. Ajá, ingeniería inversa, que es, ok, ¿a dónde quiero llegar? Ok, ahora te vas de reversa para empezar a construir. ¿Qué sí me lleva ahí? ¿Qué sí me lleva a eso? Y todo lo que no te lleva a eso es lo que tienes que sacar. Dejarlo ir, exacto. Y creo que eso de las redes sociales también me rebotó la idea del hecho de que dejamos ahí tanta información y personas que a lo mejor nos recuerdan quién éramos nosotros y nos reconecta con ese yo que hacía esto, ese yo que pensaba así. Entonces ya estás pensando como tu yo de antes en vez de como tu yo actual o que quieres ser. Entonces, ¿quieres conectar con el yo de antes o quieres conectar con el yo del futuro? E incluso cuando te vuelves a juntar con las mismas personas de antes o ves las historias de esas personas de antes, como tú dices, piensas en eso que pensabas antes. Te metes en esa frecuencia. Sí. Totalmente. Se vuelve, creo que también muy importante conectar seguido con ese yo, que yo le llamo yo emergente, ese yo del futuro que sí quieres ser y enfocar tu energía ahí. Exacto. Y algo que tiene mucho que ver con eso es, como te decía, el tema de tus ejemplos a seguir. Por ejemplo, alguien que le encanta dar conferencias y tiene a un ejemplo a seguir, un conferencista, vamos a decir, Tony Robbins, por poner un ejemplo. Cuando te quedaste pensando iba a decir Tony Robbins, como que conectó esa información aquí en el aire. Conectó un conferencista que a lo mejor es ejemplo para muchas personas. Si ahorita tú lo admiras y tú tienes que ir a dar una conferencia, lo que más te va a servir a ti es imaginarte a Tony Robbins y te imaginas tú siendo Tony Robbins para poder dar tu conferencia porque conectas con esa energía y conectas con eso que a lo mejor quieres llegar a ser. Entonces, yo lo veo mucho de esa manera, como también hay un pedazo en el libro en el libro de Hillary Clinton que se llama Living History, que es como su memoria de cuando fue primera dama, que cuenta que para ella su ejemplo a seguir era Eleanor Roosevelt, porque también igual que ella fue como muy criticada, fue como de las primeras mujeres en hacer muchas cosas en el rol de primera dama que no se veían bien en ese tiempo. Entonces, ahí también en el libro contaba que a veces con tantos problemas se imaginaba que tenía conversaciones con Eleanor y como que le preguntaba, ¿tú qué harías? Es un ejercicio que mucha gente de éxito dice que hace, porque es una manera de empezar a encontrar esas respuestas a través de ese mentor, aunque no lo tengas enfrente. Aunque no lo tengas enfrente, aunque ya no sea de esta época, pero está la conexión de energía, o sea, por algo está como esa... también muchos dicen que cuando admiras a alguien es porque ves cosas en esa persona que tú ya lo traes adentro. Te lo estás reflejando, somos espejos. Y me gustó mucho ese ejemplo de imaginarte a la persona y decir, ¿qué harías tú? Es un súper ejercicio que también poco lo hacemos, pero eso nos puede conectar ideas y creatividad que ya están ahí adentro. Y ese simple ejercicio, preguntas, te ayuda a sacarlo, a que brote. ¿Quién es si nos puedes compartir un modelo que tú tengas, con el cual conectas tú, que dices, ese es mi modelo, mi mentor? Tengo dos. Una en la parte creativa y de negocios, que es Bob Iger, que hasta el año pasado era el CEO de Disney. Estuvo desde 2005. Mucha gente no sabe, pero Disney del 2000 o del 90 y tantos al 2005 estaba en quiebra creativa. Todas sus películas fracasaban, a ninguna historia le iba bien. De las nuevas, o sea, vivían de las que ya existían. Ajá, y seguían sacando, pero ni ganaban dinero, ni las recordamos. Como que fue una época muy mala creativa para Disney. Entra Bob Iger y todo cambia. Ahorita, pues Disney ya tiene
compraron Pixar precisamente para aprender de cómo funcionan las historias, cómo revivir la creatividad. Compraron Star Wars, compraron Marvel, compraron National Geographic y más que eso cambiaron como que toda su organización y les va muy bien. Ahora sacaron Disney Plus, les va muy bien ahora tanto en lo creativo que están sacando piezas de storytelling constantemente que a todas les va bastante bien, en lo económico que es el reflejo de lo creativo. Entonces también conecto mucho con Bob. Su libro me encantó y no me lo vas a creer que yo no sabía, pero cuando estaba leyendo su libro, al final el último capítulo es de cuando estuvo en el 2020 a punto de lanzarse para ser presidente. Ya había reunido a su equipo, ya se estaba preparando para los debates. ¿En qué año fue eso? Si no me equivoco, en las elecciones, sí, en el 2020, cuando eran las elecciones entre Trump y Biden, él también se iba a lanzar como precandidato. Ya es que ahí hay muchos candidatos al principio. Sí. Ya tenía ese equipo de preparación y lo admiré todavía mucho más porque a mí también me encantan todos por el esos tema temas. político. Entonces también fue como, wow, o sea, mucha conexión. Y es, como te digo, negocios y creatividad. Y la otra persona, ya te lo platiqué, que es Hillary Clinton. Tiene como esta parte que siento que tengo que explicar por qué la admiro, porque como que tiene muchos escándalos mediáticos, pero eso no ha hecho que la admire menos. Creo que sí es una de las personas que más ha aguantado como ataques mediáticos, fracasos en público, un fracaso enorme que todo el mundo creía que iba a ganar la presidencia y que era 95% seguro y perdió. Y me inspira mucho que después de perder, no se desapareció como la mayoría de los políticos lo hacen, sino que abrió su fundación que apoya como a otras 20 organizaciones, ha hecho como 3 libros nuevos, acaba de abrir una casa productora de películas también que va a hacer con Apple TV, de películas también de este tipo de temas para contar historias. Sigue dando conferencias, sigue reinventándose, sacó un podcast, como que todo el tiempo viendo qué más. Sacó su propio documental y aparte eso me habla como de resiliencia, que es uno de los temas que más me gusta, que aprendí de ella, que es todos vamos a pasar por fracasos y decepciones, unos en privado, otros en público como ella, y al final es seguir adelante. Eso me habla mucho del propósito y la identidad que ella tiene, que está tan clara, que no depende de ser presidente, no depende de cierto resultado, depende de mí. Y si no soy presidente, pues lo voy a hacer a través de otras cosas. Se quitó esa posibilidad, pero encuentro otras 10, porque yo sé lo que quiero conseguir, quién soy yo y hacia dónde voy. Claro, y confirma precisamente las cosas que ha hecho antes, porque no era como por llegar a la presidencia, sino por cambiar las cosas, porque al final de cuentas sigue cambiando las cosas. Exactamente. Y esos son mis 2 ejemplos a seguir. Tengo más personas que admiro. Pero el enfoque, digo, los principales, sí, o el enfoque está en esos 2. Me brotaron un chorro de preguntas, pero no va a haber tiempo para todas, porque hay otros 2 temas que sí me gustaría acercarme a esos, que es las herramientas, porque sé que a lo largo de todo este viaje también de emprendimiento, de éxito que has tenido la empresa, etcétera, pues hay muchos retos, como dijiste, hay algunos fracasos, hay algunas sacudidas, hay mucho estrés, hay muchas presiones, etcétera. ¿Qué herramientas usa Alfonso? ¿Qué herramientas tiene Alfonso para sobrellevar todos estos retos, para alinearse, para balancearse, etcétera? Cambian, pero creo que se resume en tener algo que yo le llamo anclas, que es un método muy sencillo, que es sí tener también identificado qué te gusta y qué te llena. No tanto otra vez en lo monetario, sino más en la parte de experiencias que puedes hacer en el día a día. Yo tengo una lista de cosas en mi cuarto, que es una lista de cosas bien sencillas que me llenan, como salir a caminar al jardín, ir a jugar con mi perro, ir al cine a ver una película, ver un musical, leer una novela, que eso a mí me desconecta muchísimo de todos los problemas, leer novelas de ficción.
también leer libros de no ficción, que son como memorias, etcétera, autobiografías. Y así una lista de cosas súper sencillas y trato de incluir una cada día. Entonces, aunque sea un día muy estresante, Cada día hacer algo aunque que me sea llena. un día muy pesado, cansado, etcétera, está esa cosa que otra vez es como tu ancla y te hace sentir que sí vas por el camino correcto, algo tan sencillo. Claro, sí te rebalancea. Y eso lo complemento con herramientas ya más específicas como mi calendario. A mí me encanta cualquier pendiente, cualquier cosita que esté en mi calendario, porque si no está en mi agenda sé que no va a pasar. Me gusta también mucho hacer el journal en la mañana. He cambiado de rutinas de las 5 de la mañana, de si haces ejercicio los primeros 15 minutos o después, o yoga, etcétera. Pero algo que siempre se ha quedado es el journal en la mañana, que puede ser con estas preguntas de cómo me siento, cómo me quiero sentir. Y si no, también hay muchas preguntas en listas de internet que todos podemos buscar que se llaman journal prompts. Y son listas también enormes de preguntas para las mañanas, que algunas son 5 cosas por las que estás agradecido hoy. O cuál es el color con el que identificas cómo te sientes. O sea, son como preguntas muy sencillas, pero que te des el tiempo en la mañana de anotarlo, para mí cambia todo. Y algo que también hago, pues, es practicar yoga, independientemente de la hora o independientemente del día. Es algo que también como que cubre, por así decirlo, la parte física, que es como ejercicio, pero pues me da la parte de que no es como ir al gimnasio y es como más de respirar. Sí es ejercicio, a lo mejor sí te cansa dependiendo del estilo de yoga, pero pues al final te conecta contigo mismo. Claro, sí termina siendo una combinación de una práctica de ejercicio, pero también espiritual. Ujú, sí, espiritual justo. Ya. Creo que había escuchado en algún momento que también tú me platicaste cómo el yoga también jugó, o sea, el haber empezado a hacer yoga, digo que es primero el huevo o la gallina, pero el yoga tuvo un papel importante en ese proceso de reinventarte y de empezar con todos los proyectos o el éxito que has tenido en varios de Sí, los proyectos. y precisamente no lo comenté ahorita, pero el día que me fui de vacaciones, que había pasado todo ese fracaso, ahí empecé a hacer yoga, el mismo día que empecé a escribir mi libro, y no lo he dejado desde entonces. Sí, claramente es una herramienta que quizá no sea para todos, pero que a mucha gente Pero le ha todos ayudado. deberían de Pero intentarlo. todos deberían de perdido de intentarlo, claro, porque ahí también tenemos muchos prejuicios. Ha cambiado el yoga, ya se usa muchísimo. Y hay muchos estilos. Hay muchos estilos, exacto. Igual que con la meditación, porque mucha gente dice, no puedo meditar. Igual con el yoga, no puedo hacer yoga, porque a lo mejor el que experimentaron o como lo hicieron ese día, pues no fue el mejor, pero es de paciencia, es de saber encontrar o ir intentando encontrar cuál te llena o cuál te complementa mejor. Es como los libros que los que no les gusta leer es porque no han encontrado todavía el libro correcto para ellos. Exacto, el día que encuentren el libro del tema que les apasiona, se lo van a echar en 3 días y van a comprar otro que se parezca. Exacto. Totalmente, y eso es otra vez reconectar con eso que sí te gusta. Sí. Y algo que me quedé queriendo decir era que si no sabes tu propósito, porque a veces queremos saber el propósito, a lo mejor esa idea tan sencilla de hacerte preguntas y también de tener un modelo te puede ayudar a darte cuenta qué me apasiona o quién soy yo, cuál es mi propósito. Y a lo mejor tienes en mente a alguien que te inspira, pero tú no sabes qué te inspira, pero pues a lo mejor lo estás reflejando, como te dijiste. Claro, o sea, creo que es como darte cuenta de precisamente a quiénes estás escuchando, a quiénes estás viendo y de quiénes te estás rodeando, incluso en lo digital o en los libros, etc. Y una vez que te gusta o que te llama algo, repetirlo o buscarlo o involucrarte más. Claro, sí, sí, sí. Sí, Dime. es algo que yo aprendí muchísimo en Polonia, que creo que fue la primera vez que también salí del país. Bueno, conocí a Estados Unidos. Sí, al norte de México todos hemos ido a Estados Ajá. Unidos en algún momento, pero Pero bueno, creo que es la primera vez que salí del continente y para mí fue como
O sea, yo todos los días estaba como, wow, no puedo creer que esto esté sí, estás pasando. como que todo es nuevo, es una Sí, mente todo es de nuevo. principiante. Porque Shoshin. algo que lo que más me llamaba la atención es que todos hacían algo que les apasionaba o todos hablaban de lo que les encantaba. Y yo estaba acostumbrado a que con los de mi clase no querían hacer ni la tarea porque no les gustaban las clases. O platicabas con alguien de otro salón y tampoco le gustaba la carrera. O sea, como que platicas con cualquier persona y a nadie le gusta su trabajo, no le gusta su carrera, o no le gusta, algo le pasó. No, o sea, como que todo mal. Eh, y en eso que yo estaba experimentando allá, yo podía platicar con cualquier persona de la calle y todos te contaban súper apasionados a qué se dedicaban, fuera lo que fuera. Te contaban del ensayo que estaban escribiendo, súper apasionados. Te contaban de los eventos de la ciudad, te contaban de su trabajo, de sus jefes, de todo. Y yo decía, ¿por qué esta energía tan increíble y en México no la siento? Muy buena pregunta. Y eso podemos indagar un poco el tema de México. Porque tú lo has dicho, fuera de México todos aman a México. Digo, todos aman a los mexicanos. Nos quieren mucho y aprecian mucho este país. Incluso nosotros mismos fuera de México a veces nos comportamos un poco distinto de cómo nos comportamos en nuestro propio país, etcétera. Y creo que ahorita que dijiste de ir al extranjero, porque a mí también haber salido de México y vivir en un país muy lejos te hace ver a México de una manera, perspectiva muy distinta, te cambia, etcétera. ¿Qué le duele a México? ¿Cuáles son los problemas principales ahorita en México, desde tu punto de vista? Pues están los problemas número uno técnicos que, pues para empezar, la mitad de la población está en una situación de pobreza. Eso para mí nos da más responsabilidad a las personas que podemos hacer algo para que esto cambie. Creo que eso es uno de los puntos importantes. Número dos, tampoco hay... creo que todo lo puedo resumir en lo que te estaba diciendo ahorita. O sea, falta que nos tomemos en serio lo que hacemos y que nos tomemos en serio que todos podemos hacer un cambio y que todo va a estar mejor cuando empecemos a escuchar nuestra intuición y empecemos a hacer las cosas que sí nos llaman. Sencillo, o sea, Súper sencillo y me suena mucho a hacer ese trabajo personal, en vez de querer cambiar las cosas del país así, exacto. hay que cambiar nosotros. Sí, y cuando eso pase va a cambiar el país por completo, porque todos van a buscar qué más pueden hacer, todos van a tratar de cambiar las cosas que todos hemos pensado en problemas del país y van a hacer algo. Y creo que empieza contagiando, teniendo estas conversaciones, escuchándonos los unos a los otros, porque como decía Michelle Obama, si no me cuentas tu historia, yo no te voy a poder entender. Entonces todo empieza contándonos también nuestras historias. Y todos tenemos una historia. Sí, que vale y vale la pena ser escuchada. Y ahí empieza todo, pero eso no va a pasar si no te tomas en serio tu historia y no va a pasar si no te tomas en serio que tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieras. Y muchas veces, por no tratar cosas diferentes, no sabes lo que te gusta. Entonces el primer paso es tratar muchas cosas diferentes para ver qué te gusta y quién te llama y a quién admiras y qué temas son los que te apasionan. Entonces, para cambiar a México, lo cual creo que todos queremos, bueno, la mayoría queremos un México mejor y sabemos que tenemos el potencial, tenemos una creatividad y una forma de ser muy, muy específica y muy chingona, creo. Y para hacerlo hay que cambiar nosotros, hay que arreglarnos a nosotros mismos porque si hacemos eso, todo lo demás va a cambiar. Sí, y algo que yo también tengo en una teoría que cada vez compruebo cada vez más es que las personas que ya dan ese paso, que empiezan a hacer lo que sea que les llamen, se empiezan a hacer como estas comunidades de personas que ya están haciendo lo que les llama y la mayoría de las veces siempre salen ideas y siempre hay intenciones de cómo podemos ayudar a los demás o cómo se puede cambiar justamente el país. Entonces, todo va conectado desde mi perspectiva. Totalmente de acuerdo y creo que ya hay muchas personas como con esta conciencia haciendo ese trabajo interno y creando ideas distintas. Como dices tú, a veces lo más importante también es que se empiecen a juntar, porque a lo mejor hay un foquito por aquí, un foquito por allá, rodeado de tanta energía, personas, situaciones que no le ayudan, pero si juntas esas 2, 3 personas, el potencial es impresionante. Organizándose. Exacto.
Ese tema da para muchísimo. A lo mejor vamos a tener que tener otra plática para meternos en el tema de México. Seguramente, ya para cerrar, platícanos de tu nuevo libro que ya va a salir en un par de meses. ¿De qué se trata? ¿Qué puede esperar? Lo acabo de entregar hace algunos días. El primer libro es la historia de qué pasó cuando fui estudiante universitario. Empieza en el primer día, termina el día de la graduación. Y el segundo libro es precisamente qué pasó un día después. A mí me encanta contar historias en las que con las historias te das cuenta de experiencias, de aprendizajes, de consejos. Son mis libros favoritos también de leer, entonces es mi manera como más práctica de transmitir algo con historias. Y es en base a esta duda de qué surgió después del día de graduación, que fue la pregunta, ¿y ahora qué hago? Es lo que te platicaba ahorita, de que yo tenía mucho la idea mental de que termina tu libro, gradúate y el día después, ahora sí ya ves qué sigue para tu vida. Y precisamente eso trata el libro, de la pregunta ¿y ahora qué? Y del balance entre el propósito, lo espiritual, lo mental, lo emocional y esta lucha diaria que es como yo lo veo de los dos tipos de emociones o de actitudes que siempre tenemos en el día, que es o una, estás muy cansado, que dices, no quiero hacer esto porque lo propuse, me quiero ir a descansar, ya no puedo, y entre los días que despiertas con la actitud de hoy la voy a romper, voy a hacer todos mis planes, hoy puedo hacerlo. Para mí es muy importante también contar que todos pasamos por ese tipo de balances casi a diario y que no porque los tengas estás mal. Suena muy chingón y resuena muchísimo conmigo. A ver si... Pásame el borrador para perder ir leyendo algo de una vez. Sale en mayo si todo sale bien, y sí quisiera contar también que una de mis metas era trabajar con una de las editoriales que yo conocía desde hace más de 10 años. Y nada más como side note, un día también lo puse por escrito, que quería trabajar con esta editorial, que quería tener mi siguiente proyecto. Creo que lo visualicé tanto que a la siguiente semana llegó la propuesta. Wow. Y eso es algo que me encanta contar porque todavía no lo creo. Lo manifestaste. Sí, por escrito. Qué chingón. Qué buena manera de terminar. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a a ver ti. qué seguirle preguntando, a ver también, a ver qué la gente le llama más la atención. También ya va a estar el libro seguramente cuando platiquemos la próxima vez y hay muchos temas que podemos seguir filosofando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. ¿Ya? ¿Cómo empezaba? ¿Sigue grabando? ¿Listo? No, listo, no. 3, 2, 1. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo hasta el final. Espero que te haya resonado algo. Lo que te haya resonado, por favor, compártelo, coméntalo aquí abajo. Déjanos saber qué fue lo que más te llamó la atención o qué te gustaría escuchar de nosotros. Dale en suscribir en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando, YouTube, Spotify, para que estés al pendiente de lo que sigamos platicando. Y compártelo. Esto es gratis, es para compartir. Lo comparto contigo y creo que compartirlo con más gente es el regalo que les podemos dar a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Auf Wiedersehen. Chao, chao.